Buenos días, ¿cómo están? Bien, soy el profe Verón, capaz que con muchos de ustedes ya nos conocemos porque nos cruzamos por ahí. Soy profesor de filosofía del profesorado Marechal, el Instituto Superior de Formación Docente de San Miguel, Leopoldo Marechal, número 42. Y este año vamos a llevar la materia Filosofía 2. Filosofía 2, que es la continuidad de la 1 que hubieron ustedes el año pasado, ¿no? Bueno, en estos tiempos de cuarentena que nos está obligando a estar en casa, bueno, nos lleva también a aprender, ¿no? Soy nuevo en esto, así que vamos a ver cómo sale este video, que quiere ser más bien llegar hacia ustedes a través de la palabra y la imagen de la propuesta esta de la filosofía 2. Bueno, la semana pasada en la Classroom les había dejado el programa que ustedes fueron invitados a poder verlo en su conjunto y ya lo habrán visto. Entonces vamos a comenzar con la unidad 1. Con la unidad 1, ¿no? Como acá le estoy marcando, es una unidad introductoria al pensamiento moderno, ¿no? O a la época moderna o etapa moderna, como se suele llamar en filosofía. Hago un paréntesis y les comento que en la historia de la filosofía hay una división, ¿no? Que es obviamente arbitraria como toda periodización, ¿no? Hay una filosofía antigua, una edad media, ¿no? de la filosofía, una edad moderna y la contemporánea, ¿no? Ustedes vieron la antigua el año pasado, la medieval por una cuestión de tiempo, no por cuestiones ideológicas, como que no pasó nada, al contrario, pasaron muchas cosas y muy importantes cosas en la Edad Media, pero por una cuestión de tiempo nosotros vamos a meternos, aunque sea en esta unidad, en el pensamiento de la modernidad. Cuando digo moderno, me estoy refiriendo a un periodo que abarca más o menos del siglo XVII a fines del siglo XIX, ¿no? Ese es el periodo moderno, ¿no? Cuando uno escuche la palabra moderno, no se está refiriendo simplemente a que este celular es más o menos moderno que otros celulares. Nos referimos a esa época, a ese periodo. ¿Por qué empezamos por la modernidad? O nos vamos a detener más enfáticamente en la modernidad, porque es como el piso, ¿no es cierto?, que va a dar las grandes ideas luego, ¿no es cierto?, en su desarrollo en los siglos posteriores, siglo XVIII, siglo XIX, para meternos en el XX, que va a ser una crítica a la modernidad, ¿no? Y para no llenar de palabra todo esto, antes de entrar a la modernidad tenemos que ver un periodo de transición de esa época medieval, ¿no?, hacia las nuevas concepciones que se van a dar en este periodo. Para eso vamos a ver así muy someramente lo que significó el Renacimiento. Entonces, acá le puse este búho, ¿no?, como decía Hegel, el búho de Minerva, ¿no es cierto?, echa a andar su vuelo al atardecer, ¿no?, y arrastra el pensamiento a modo de ilustración. Entonces vamos a comenzar con el Renacimiento, ¿no?, los cambios sociales y religiosos, ¿no?, que va a romper con ese orden que se llamó el orden feudal, ¿no? Ustedes les dejo acá como una actividad que vayan buscando, ¿no?, vayan googleando, como se dice, o en algún manual de filosofía o de historia, lo que significó el Renacimiento, ¿no?, un periodo que abarca más o menos del siglo XV, ¿no?, hacia el XVII. Yo encontré esta imagen que es a modo de ilustración, ¿no?, como un mapa conceptual que significó el Renacimiento, ¿no? Es un movimiento cultural, ¿no?, que significa el renacer de algo. ¿De qué? ¿No? Es como poner la mirada a esa época, ¿no?, que vieron el año pasado ustedes, ¿no?,
hacia los griegos, hacia lo latino, ¿no? Considerado como que fue una época de grandes luces, ¿no? Y después el mal llamado Edad Media o Edad Oscura, ¿no? Es un invento de los modernos, peyorativo, ¿no? La Edad Media tuvo muchas cosas, ¿no? Que los manuales de filosofía a veces la ignoran, ¿no? Incluso las academias ignoran lo medieval. Pero bueno, vamos a ir con esta época. ¿Renacer de qué? ¿No? El renacimiento del arte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Italia va a ser una pionera en este renacimiento, que en esta imagen que está anteriormente a ello, tenemos que saber que el medioevo tuvo sus características, que ustedes la van a encontrar cuando empiecen a buscar información. O sea, la sociedad feudal era una sociedad más bien ruralizada, ¿no? Que al margen de este mundo feudal se iban dando, ¿no es cierto?, así paralelamente, ¿no? Y al principio muy rudimentariamente, un movimiento alternativo ¿no es cierto?, al comercio, ya sea cultural y también económico, que se llamó burguesía, ¿no? La burguesía va a ser un movimiento que va a ser, digamos así, sí, un movimiento, podríamos decir, que va a ser lo que no van a tener la chapa de los medieval, de los feudales, pero van a empezar a tener capital, van a empezar a tener la mosca, digamos así, ¿no? Y son los que van de alguna manera, ¿no es cierto?, a incentivar nuevas búsquedas. Un renacimiento en la arquitectura, surge incipientemente un capitalismo, ¿no?, que es más familiar al nuestro. Se produce una revolución tecnológica europea, ¿no?, con este surgimiento de la burguesía. Acá encontré esta imagen, ¿no?, que ilustra bien, ¿no?, este mundo opuesto a lo rural, que es, ¿no?, el burgo, ¿no?, las pequeñas ciudades. Y se va a dar un impulso tecnológico de la burguesía, ¿no? Y acá le traigo una nota de color, ¿no? Que es un debate interesante, que lo traigo para que podamos ver, ilustrar, ¿no?, qué pasó, ¿no?, qué significó este cambio de mentalidad. Y les traje un caso que sucedió, para situarnos más o menos en el siglo XVI, comienzo del XVII, con un discípulo de Galileo, que se llamó Evangelista Torricelli. ¿Qué pasaba? Ya un tiempo antes, ¿no?, los mineros, para sacar el tesoro de la tierra, tenían que cavar, y llegaba el momento en que se encontraban con agua, ¿no? Entonces tenían que desalojarlo a baldes, pero llega el momento en que esa tarea es realmente cansadora y extenuante, motivo por el cual alguien, ¿no?, diseñó una especie de bomba, ¿no?, que está registrada en unos grabados de un tal Agrícola. Su nombre verdadero o su apellido verdadero era un tal Bauer, pero como en ese tiempo se latinizaban sus nombres, se apodaban con nombres latinos, se hizo llamar el Agrícola. Entonces, a través de sus grabados nosotros podemos acceder a esa información. Los mineros, ¿qué habían hecho? Habían construido esa bomba, ¿no? Es como una jeringa gigante, ¿no?, podríamos decir así. Entonces la pregunta era, que esta bomba succionaba el agua, pero no podía subir más allá de los 10 metros, ¿no? Es como decir, y aprovecho el mate que tengo acá, ¿no? Supongamos que esta bombilla del mate es
¿no? Esa bomba que ellos habían diseñado y que tiene 10 metros, ¿no? Al succionar no puede subir más allá de los 10 metros, ¿no? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no podía subir el agua más allá de los 10 metros? Si el pozo tenía 20 metros, necesitaban poner 2 bombas de agua, ¿no? Pero los mineros no se preguntaban, porque ellos lo hacían. Pero después los curiosos empezaron a preguntarse por qué sucedían estas cosas. Y acá vienen las explicaciones para ver cómo se va, digamos así, a producir un duelo de ideas entre una tradición, ¿no es cierto?, que tenían su, digamos así, su especie de legitimidad en el conocimiento, ¿no? Sabemos que las instituciones que legitimaban lo que era conocimiento, y no era la iglesia, por un lado, ¿no? Es decir, la ortodoxia, las sagradas escrituras, y por otro lado, en el pensamiento filosófico científico de la época, el legado de Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue un pensador que no concebía la existencia del vacío, no podía haber vacío, ¿no? En oposición a los atomistas de su época. La tradición luego, ¿no es cierto?, ya sabemos que Aristóteles, o el pensamiento aristotélico, entra a Europa a través de los árabes, y que luego Tomás de Aquino se encarga, digamos así, de cristianizarlo, para decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué el agua subía al ser succionado, ¿no es cierto?, el aire que había dentro de esa gran jeringa? Decían que la naturaleza aborrece al vacío, ¿no? Entonces, supongamos, volviendo al mate, si yo le pongo agua acá y succiono, estoy generando vacío. Al generar vacío, ¿no es cierto?, como la naturaleza aborrece al vacío, es porque entonces es la causa por el cual el líquido sube, ¿no? Pero van a aparecer otro tipo de explicación, un tipo de explicación que se llamó mecanicista, y allí aparece el autor que les mencioné hace rato, que es Torricelli, Evangelista Torricelli. ¿Cuál va a ser el tipo de explicación que va a dar Torricelli? Él va a llevar ese experimento a una especie de taller, laboratorio, digamos así, más pequeño. Lo va a hacer con una barra de mercurio que es más chica, ¿no? Puede trabajar mejor. Y va a, digamos, apelar así a las ideas que había en la época, va a atar cabos sueltos, como dicen algunos autores, y va a construir una teoría, ¿no? En ese tiempo se sabía que el aire pesaba, ¿no? Entonces, al pesar, sabemos que la presión atmosférica, que después se va a llamar presión atmosférica, ¿no?, está, digamos así, presionando toda la superficie terrestre, inclusive la hierba y el agua que está dentro de este mate. ¿Qué pasa cuando yo genero vacío? La aplicación que va a dar Torricelli es que si yo genero vacío, le estoy quitando, digamos así, contrapeso a la presión atmosférica, y simplemente por una cuestión mecánica el agua trepa, podríamos decir así, por, ¿no es cierto?, esta barra que es la bombilla. Para los mineros son, digamos así, las barras, mejor dicho, esas bombas de extracción de agua, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué todo esto? ¿Para qué esta perorata, como quien diría? Simplemente para observar que van surgiendo otro tipo de explicaciones, ¿no? Que hay un nuevo interés por el conocimiento, ¿no? Ya fíjense ustedes que en épocas anteriores no había un interés pragmático por conocer, no había un interés para dominar la naturaleza. A partir de los siglos XVI, XVII, o sea, después de este renacimiento, va surgiendo ya un interés pragmático, ¿no? Y esto va a estar favorecido, obviamente, ¿no?, por esa sociedad, ¿no es cierto?, comercial, burguesa, ¿no?, esa burguesía incipiente que van haciendo, y son los que van a
interesarse por este tipo de conocimiento que va a dominar la naturaleza, ¿no? Esta forma así rudimentaria, o más bien los primeros ladrillos que va poniendo estos nuevos descubrimientos, van a ser importantes después cuando se intente darle fundamento filosófico, científico, ¿no es cierto?, para explicar todas estas cosas, ¿no? Van a surgir entonces las corrientes como el racionalismo, el empirismo, que ya vamos a llegar a eso en las próximas clases, ¿no?, que van a intentar buscar un método, una nueva metodología, ¿no?, diferente al método tradicional, ¿no?, por el cual, ¿no?, intentar conocer para dominar la naturaleza, ¿no? Bien, bueno, hasta acá nomás llegamos. Yo entonces les voy a proponer que ustedes vayan buscando información, ¿no?, sobre estos punteos que les voy dando acerca de este paso del Renacimiento a la época moderna, para ver cómo se va constituyendo la cosa. La semana que viene le vamos a dejar una bibliografía, ¿no?, para ir viendo cómo se va constituyendo esas grandes corrientes filosóficas del pensamiento, como fue el racionalismo y el empirismo, para caer, digamos, después, ¿no?, en el siglo XVIII, con toda la efervescencia de la Ilustración. Bueno, les dejo un abrazo virtual y nos estamos viendo, Dios mediante, y cuando pase esta cuarentena en clase. Muy bien, bueno, muchas gracias por todo. Chau, chau.